Página 65. Pura, blanca y mortal, John Yudkin, 1972. Capítulo 10. Dicen que las calorías del azúcar adelgazan. Incluir grandes cantidades de azúcar puede afectar nuestra dieta de dos maneras. Puede tomarse como complemento de la dieta habitual o en lugar de un equivalente calórico en otro alimento. Es más probable que cualquiera de estas dos opciones por separado, ya que puede hacerse de ambas maneras, añadiendo algo a las calorías totales y también sustituyendo otros alimentos. Dado que, como mostré, el azúcar aporta casi una quinta parte de las calorías de un consumidor promedio, ningún aspecto de su consumo puede ignorarse. Sus efectos serán particularmente evidentes en aquellas personas cuya ingesta de azúcar es considerablemente mayor que la media. Consumir azúcar además de una dieta normal aumenta el riesgo de obesidad. Consumir azúcar en lugar de una dieta adecuada aumenta el riesgo de deficiencias nutricionales. En este capítulo, quiero abordar la cuestión de cómo el consumo de azúcar conlleva un aumento de la ingesta calórica. Ya he señalado que la ingesta promedio de azúcar en Estados Unidos o Gran Bretaña aporta entre 500 y 550 calorías diarias. Pero esto no es todo. Muchas personas consumen al menos el doble del promedio de 113 o 147 gramos al día y normalmente, una cucharadita de azúcar son 4 gramos, tienen al menos 1000 calorías diarias del azúcar, y no es raro que se alcancen 1500 calorías o incluso más. Esto parece enorme, pero no cuento solo el azúcar visible. Estas personas consumen solo una parte de esta cuota diaria en forma de azúcar. Además, se consume mucha cantidad con otros alimentos que aportan muchas calorías, el cacao en el chocolate, la grasa en el helado, la grasa y la harina en las galletas y los pasteles. Esto suma incluso más calorías que las cifras que acabo de dar. Este libro no trata sobre la obesidad, sus causas y tratamiento, así que mencionaré solo dos cuestiones particularmente relevantes para el azúcar, una obvia y otra menos obvia, que solo recientemente se ha investigado a fondo. La obvia es que las personas consumen alimentos y bebidas dulces porque les gustan. Debido a la costumbre de consumir azúcar, se han vuelto adictos a ella. Y posiblemente, ignoran los efectos perniciosos del azúcar en exceso en el cuerpo. Sienten que no están enfermos, y no tienen reparo en abusar de los productos azucarados. Y así como comemos menos de lo necesario si la comida es desagradable y poco apetitosa, comeremos más de lo necesario si es especialmente apetitosa o es agradable, dulce para el paladar. Permítanme recordarles algunos de los puntos que mencioné en el capítulo 2. La mayoría de las veces, las personas comen chocolate o pastel porque les tienta su apariencia y sabor, y no porque realmente necesiten esas calorías adicionales. Y cuando toman refrescos azucarados, suelen hacerlo por sed, no por hambre, a pesar de que aportan muchas calorías, probablemente innecesarias, junto con el agua necesaria. Por lo tanto, las personas a menudo comen y beben para saciar el apetito, por placer, más que para saciar el hambre. Vale la pena dedicar un momento o dos a esta distinción entre apetito y hambre. ¿Cuáles son los alimentos que hacen que las personas con sobrepeso coman en exceso? Generalmente, las personas no tienen sobrepeso por comer demasiada carne o pescado, ni demasiados huevos, ni demasiada fruta o verdura. Casi siempre se debe a que comen demasiado pan, dulces y chocolates, pasteles y galletas, o porque beben demasiadas tazas de té o refrescos azucarados. O, claro, puede ser porque beben demasiada cerveza u otra bebida alcohólica. Ahora, piénsenlo. Cuando la gente le echa azúcar al té o al café, ¿es porque tienen hambre y necesitan calorías extra? ¿O es porque prefieren la bebida dulce? Si realmente se tratara de necesidades calóricas, solo añadirían azúcar cuando tuvieran hambre. O, por ejemplo, alguien que va al bar después de cenar y se toma 2 o 3 pintas de cerveza con sus amigos.
¿Será porque le faltan calorías? ¿Va al bar solo cuando tiene hambre? ¿O solo bebe media pinta por la noche cuando ha comido mucho en casa? ¿Y qué hay de la mujer que se sienta frente al televisor después de cenar con una caja de bombones en el regazo? Se come solo un bombón porque cenó mucho esa noche, en comparación con la media caja de bombones que se comió la noche anterior cuando tenía mucha hambre. El hecho es que en ambas ocasiones come chocolates porque le gustan, y esto no tiene nada que ver con su hambre. Solo quieren sentir bonito en el paladar, no hay otra explicación. En general, las personas consumen azúcar, alimentos, bebidas azucaradas o alcohol por placer. Las calorías que inevitablemente consumen al mismo tiempo son bastante incidentales y no tienen nada que ver con la satisfacción que obtienen al consumir estos alimentos. Pensándolo bien, casi todos los alimentos tentadores que se consumen para saciar el apetito en lugar del hambre contienen carbohidratos, ya sean azúcar o almidón, o alcohol. Esto se confirmó cuando mi colega Diane Adie y yo realizamos una encuesta a más de 1.400 mujeres miembros del club de adelgazamiento de la revista Slimming. Les pedimos que nos dijeran a cuáles de una larga lista de alimentos les había resultado difícil resistirse cuando tenían sobrepeso. El 25% encabezó la lista de tentaciones con pasteles y galletas, y un 72% mencionó los alimentos ricos en carbohidratos como su principal tentación. El 64% de los alimentos enumerados contenía azúcar refinado añadido, mientras que, de los otros 16 alimentos mencionados, ninguno superó el 4%. Estos alimentos ricos en carbohidratos, por cierto, tienen otra característica: son alimentos artificiales que no existen en la naturaleza en la forma en que los comemos. Como he mencionado en otras ocasiones, es poco probable que las personas engorden si basan su dieta principalmente en los alimentos que tenían nuestros ancestros prehistóricos, como carne, pescado, huevos, frutas y verduras, y evitan en la medida de lo posible los alimentos procesados, la mayoría de los cuales son ricos en carbohidratos. El hecho es que, si se les da la opción, las personas comen los alimentos que les gustan, y cuanto más les gustan, más probable es que los consuman. Puede que esto parezca tan obvio que no hace falta decirlo, pero este simple hecho explica la mayoría de los casos de obesidad. Si les resulta difícil de aceptar por falta de pruebas, permítanme recordarles una historia de las aventuras de la niña negra en su búsqueda de Dios de Bernard Shaw. En su deambular, la niña se encuentra con un científico, aparentemente Pavlov, que está experimentando con un perro. Cuando le preguntan qué está haciendo, dice haber descubierto que, al mostrarle un trozo de carne, el perro saliva. Pero todo el mundo lo sabe, dice la niña negra. Puede ser, responde el científico. Pero hasta que hice el experimento, no estaba científicamente comprobado. ¿Y qué hay de comprobar científicamente que la disponibilidad de alimentos muy atractivos causa obesidad? En los últimos años, los investigadores han descubierto que la forma más sencilla de producir una rata gorda no es ofrecerle solo las simples bolitas que componen el alimento muy nutritivo que normalmente se les da, sino también dejar que pruebe a comer pasteles, galletas, chocolates, etc. Las ratas comen este tipo de alimentos con entusiasmo, y resulta ser una dieta muy efectiva para engordar. ¿Y si sucede con una rata, con usted también? Y podríamos decir que la rata no piensa, no analiza, pero usted sí. Así pues, la experimentación respalda que estos alimentos tan atractivos promueven la sobrealimentación y la obesidad. Pensándolo bien, el hecho de que una dieta baja en carbohidratos sea una forma efectiva de perder peso excesivo también sugiere que la obesidad se debe al consumo de los irresistibles alimentos ricos en carbohidratos. La dieta baja en carbohidratos limita drásticamente los alimentos que, como vimos, resultan más tentadores, a la vez que permite comer todo lo que se desee de alimentos como carne, pescado y verduras.
Se pierde peso porque estos últimos son alimentos que el cuerpo necesita para saciar el hambre, y no solo el apetito, por lo que se deja de comer cuando se ha tenido suficiente. Esto no significa que estos alimentos sean en absoluto poco apetitosos, sin embargo, no incitan a comer en exceso. También hay que recordar que los alimentos bajos en carbohidratos son los que contienen una alta concentración de los nutrientes que el cuerpo necesita. Ahora bien, permítanme explicar por qué hay personas que consumen bastante azúcar sin tener sobrepeso. Hay 3 razones por las que esto puede ocurrir. La primera se aplicaría a quienes, al combinar su consumo de azúcar con una reducción correspondiente en otros alimentos, no ingieren calorías en exceso, aunque, como mostraré, podrían correr el riesgo de una deficiencia nutricional. La segunda razón podría ser que son personas extremadamente activas, por lo que ingieren muchas calorías, pero también las gastan. La tercera posible razón por la que las personas podrían consumir mucho azúcar y aún así no engordar es controvertida. Actualmente, existe evidencia de que el cuerpo de algunas personas afortunadas tiene la capacidad de quemar el exceso de calorías a veces. Este aumento del metabolismo equivale simplemente a las calorías adicionales que ingieren, por lo que no engordan. Esta perspectiva no está universalmente aceptada en los libros de texto de fisiología y nutrición, pero considero que la evidencia actual es bastante convincente. Incluso estas personas, por supuesto, tienen un límite en la cantidad de calorías excedentes que pueden desechar. De esta manera también engordarán si su ingesta calórica excede las calorías que desechan. Si tienes la suerte de poder eliminar el exceso de calorías provenientes del azúcar, puede que no engordes, pero de ninguna manera te librarás de sus otros efectos nocivos. Si consumes alcohol en exceso y no te embriagas, eso no te librará de tener severos daños fisiológicos. Caries, indigestión, diabetes, trombosis coronaria y todas las demás afecciones que mencionaré no necesariamente las evitan quienes pueden consumir mucho azúcar sin engordar. Hay diabéticos obesos y delgados. Así que no tiene sentido preocuparse por si todos están de acuerdo en que el metabolismo puede aumentar en respuesta a un mayor consumo de alimentos. Digamos simplemente que no puedes evitar engordar si ingieres más calorías de las que puedes desechar, y una fuente muy obvia y potente de exceso de calorías es el consumo de alimentos y bebidas que contienen azúcar, en gran parte porque a la gente le encantan. El que está gordo, lo está porque come gordo, o sea, come más de lo que necesita. Si una alcancía fuera un barril sin fondo, nunca podrías llenarla. Quizás seas de los que les cuesta aceptar que el azúcar pueda ser un factor importante en la obesidad. En Estados Unidos, especialmente, se ha llevado a cabo una intensa campaña publicitaria y de relaciones públicas durante varios años para convencer al público de que el azúcar no tiene nada que ver con la obesidad. Primero te dicen que una cucharada de azúcar contiene solo 18 calorías. La publicidad dice, el azúcar tiene todo lo que se necesita. Solo 18 calorías por cucharadita. Y es pura energía. Esto es totalmente cierto, siempre que uses una cuchara pequeña y te asegures de que sea una cucharada rasa en lugar de la habitual cucharada colmada. Nuestra experiencia en investigación demuestra que la mayoría de las personas consumen la cantidad de azúcar que les aporta más de 30 calorías que de 18. Quizás quieras calcular cuánta azúcar consumes solo con el té y el café. Supongamos que tomas un promedio de 6 tazas al día. Supongamos que tomas la cantidad no tan exagerada de 2 cucharadas por taza, cada una con solo 25 calorías. Eso equivale a 50 calorías por taza y 300 calorías al final del día. Esta es probablemente la verdad completa, en lugar de la verdad parcial y engañosa de las 18 calorías por cucharada. Hay un segundo punto. Quienes se dedican al azúcar no solo dicen que el azúcar no engorda, sino que, de hecho, ayuda a adelgazar.
Su argumento es el siguiente: la gente tiene hambre porque tiene un nivel bajo de glucosa en la sangre. Si comes azúcar, dejas de tener hambre porque se digiere y absorbe muy rápidamente, por lo que el nivel de glucosa en la sangre aumenta. Entonces, si consumes un poco de azúcar de vez en cuando, terminarás comiendo menos y, por lo tanto, perderás peso. Aquí hay una cita de un anuncio de la industria azucarera. Amantes de la fuerza de voluntad, la búsqueda ha terminado. ¿Y adivinen dónde está? En el azúcar. El azúcar actúa más rápido que cualquier otro alimento para reducir el apetito y aumentar la energía. Sacia tu apetito con azúcar y podrías desarrollar fuerza de voluntad. Azúcar, solo 18 calorías por cucharadita, y es pura energía. Desafortunadamente, este argumento tiene 3 fallas. La primera es la idea de que tu alimentación está controlada por tu nivel de azúcar en sangre. Esta teoría ha sido ampliamente descartada. Hay mucha evidencia de que no es correcta y, ciertamente, no explica completamente qué controla el hambre. En segundo lugar, no hay razón para creer que, solo por su rápida absorción, el azúcar afecte tu apetito más que cualquier otro alimento. En tercer lugar, no hay absolutamente ninguna evidencia de que el azúcar reduzca tu hambre en mayor medida que las calorías que has obtenido de él. Supongamos que acabas de tomar 2 cucharadas de azúcar en 2 tazas de café, y por lo tanto has ganado 100 calorías. Ahora tienes menos hambre, así que comes menos. ¿Pero cuánto? ¿100 calorías? ¿50 calorías? ¿300 calorías? La única evidencia que conozco sugiere que el apetito se reduce en menos de las calorías que se ingieren del azúcar. Esta evidencia proviene de unas pruebas que realicé hace unos años, cuando se hablaba mucho de bajar de peso comiendo más, aunque no en relación con el azúcar común, sacarosa, sino con la glucosa. La idea era tomar aproximadamente 1/3 de onza de glucosa 3 veces al día, un poco antes de cada comida. Luego se seguía una dieta baja en calorías, y se suponía que se podía hacer esto con mayor facilidad porque la glucosa había reducido el hambre. Lo que hice fue tomar 2 grupos de personas con sobrepeso y someterlas a la misma dieta baja en calorías, una dieta diseñada por los fabricantes de las pastillas de glucosa, con o sin glucosa adicional. Al cabo de 6 semanas, las personas que tomaban glucosa habían perdido peso, aproximadamente 2,9 kilogramos. Pero las personas que seguían la misma dieta sin glucosa habían perdido alrededor de 5 kilogramos, casi 2,3 kilogramos más, o casi el doble. Se podría pensar entonces que la glucosa no tuvo ningún efecto, que quienes la consumieron la misma cantidad de su dieta que los demás, pero perdieron menos debido a las calorías adicionales de la glucosa. Pero, en realidad, esto solo explicaría aproximadamente 450 g de la diferencia, no los 2,3 kilogramos que encontramos. La única explicación parece ser que las pastillas de glucosa aumentaron la cantidad que comían las personas con dieta baja en calorías, justo lo contrario de lo que se suponía que debían hacer. Supongo que es natural que los grandes y poderosos intereses del azúcar busquen protegerse, ya que en los países más ricos el azúcar contribuye más a nuestra dieta, en calorías, que la carne, el pan o cualquier otro producto básico. Es más fácil producir cereales que engordar vacas, gallinas y cerdos. Pero lo que siempre es triste es ver cómo los científicos se convencen de apoyar las afirmaciones que acabo de describir. ¿Será porque les gusta el azúcar tanto como a otras personas? ¿O es porque al menos algunos de ellos aún no han aceptado la idea de que no todos los carbohidratos se comportan de la misma manera en el cuerpo? ¿O es que se han convencido de que la plaga moderna es el exceso de grasa en la dieta y, por lo tanto, les cuesta admitir que tal vez se equivocaron? Igualmente, es difícil entender por qué un nutricionista debería respaldar el consumo de azúcar en los niveles actuales.
Dada la alta prevalencia de la obesidad, no hay ninguna razón aceptable para recomendar que no se reduzca el consumo de azúcar, o que solo se reduzca como parte de una reducción general de la alimentación. Después de todo, es el único alimento que no aporta absolutamente nada en términos de nutrientes recordemos, la afirmación de las propias refinerías de azúcar de que su producto es prácticamente 100% puro. No aporta nada más que calorías, y las calorías son lo único que importa en la pérdida de peso. Reducir cualquier alimento, inevitablemente reduce tanto los nutrientes como las calorías. No hay evidencia de que las personas con sobrepeso consuman un exceso de nutrientes, pero sí hay mucha evidencia que sugiere que algunas de ellas podrían beneficiarse de una dieta nutricionalmente más equilibrada. Hablaré más sobre esta cuestión de las calorías y los nutrientes en el próximo capítulo. La clave está en comer, o en este caso, en no comer. Muchas personas pierden peso excesivo con mucho éxito simplemente dejando el azúcar o restringiéndolo drásticamente. Si solo tomas una cucharada de azúcar en cada taza de té o café y bebes solo 5 tazas al día, podrías perder 4,5 kilos en un año, simplemente eliminando el azúcar del café o el té. A veces, para bajar de peso a niveles aceptables, las personas también necesitan restringir los alimentos ricos en almidón y, por lo tanto, adoptar una dieta estricta baja en carbohidratos. Por supuesto, dejar los alimentos azucarados, los alimentos ricos en almidón y las bebidas azucaradas requiere cierta autodisciplina. Al igual que cualquier alteración en los hábitos alimenticios. Pero por varias razones, descritas en detalle en mi libro anterior, The Slimming Business, la dieta baja en carbohidratos es la forma más sensata y efectiva de controlar el peso corporal. Y mis colegas y yo hemos demostrado experimentalmente, no simplemente con cálculos superficiales, que este tipo de dieta proporciona un aporte de nutrientes mucho mayor que el que ofrece el régimen ortodoxo, que consiste en comer los mismos alimentos que antes, pero en menor cantidad. Nunca he entendido realmente por qué tantos médicos de la comunidad médica y nutricional estadounidense han desaprobado una dieta que, en efecto, indica que se debe reducir solo, o principalmente, los alimentos que aportan las calorías innecesarias, mientras que se aportan pocos de los nutrientes necesarios. Aunque dije que no iba a entrar en detalles sobre los principios de la obesidad, debo añadir un punto importante sobre los bebés. Ya he mencionado la costumbre, cada vez más común entre los padres, de añadir azúcar a las fórmulas lácteas, a los cereales y otros alimentos con los que se destetan los bebés, así como de darles bebidas azucaradas. El resultado es la cantidad de bebés obesos que se observa por todas partes, hasta el punto de que las autoridades pediátricas de Estados Unidos y el Reino Unido han llamado la atención sobre el problema con frecuencia. Hace unos años se sugirió que la sobrealimentación de los bebés no solo los engordaba, sino que también fomentaba el desarrollo y la persistencia de la obesidad al llegar a la edad adulta. La teoría era que comer en exceso estimula la división de las células grasas del tejido adiposo de los bebés, de modo que no solo las células existentes se llenan de grasa, sino que el cuerpo produce más células para almacenar aún más grasa. Esta idea se basaba en el hallazgo de que el número de células que se observaba en el tejido adiposo de los bebés obesos era mayor que el de los bebés delgados. Estas células adicionales persisten hasta la edad adulta, de modo que el bebé con sobrepeso se convierte en un adulto con más tejido adiposo y, por lo tanto, con mayor propensión a almacenar grasa. Se concluyó que una persona así tendría mayores dificultades para controlar el sobrepeso que una con una cantidad normal de tejido adiposo. Recientemente, esta sugerencia ha sido cuestionada, argumentando que depende de la capacidad de contar con precisión el número de células en el tejido adiposo. Los críticos afirman que en los bebés delgados algunas células están vacías y pueden pasar desapercibidas fácilmente al contarlas en un bebé con sobrepeso. Todas las células contienen grasa y, por lo tanto, son más visibles y propensas a ser contadas.
Esto lleva a lo que los críticos consideran la conclusión errónea de que hay menos células grasas en los bebés delgados que en los bebés con sobrepeso. Sea cual sea la verdad sobre el número de células grasas, lo cierto es que los bebés, al igual que los niños mayores y los adultos, engordan si ingieren más calorías de las que gastan. Está gordo el que come gordo. Y solo hay que mirar a nuestro alrededor para ver lo fácil que es para un bebé ingerir estas calorías excesivas. Aunque algunos fabricantes de alimentos infantiles han dejado de añadir azúcar a sus productos, las madres lo hacen sin dudarlo. Tampoco dudan en dar a sus bebés bebidas azucaradas, bebidas enlatadas repletas de azúcares refinados en el biberón cuando creen que tienen sed. El niño no sabe del gran daño que hay en consumir azúcar en exceso. Y usted, como padre tampoco. Página 72.